pueblo de Dios. Vamos a abrir la escritura en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Puestos en pie, leemos las Santas Escrituras. Versículo 1. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Espíritu Santo, ministranos tu buena palabra. Háblanos, desafíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Esta noche la palabra de Dios quiere que nos adentremos en uno de los caminos más difíciles de entender para el creyente. Y es tan difícil no solamente para el pueblo, es difícil también para nosotros los pastores. Fue difícil para mí muchos años. ¿Cuál es ese camino? Es ese camino que Pablo dice en el versículo 7. Al terminar el versículo 7, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. La gracia de dar. Este es un camino tan difícil de sobresalir. Primero porque no somos enseñados en esta gracia de dar. Nosotros los pastores cometemos el gravísimo error de no enseñar este tema, este camino, por las cosas que dirán. Hablar de dar, hablar de sembrar, hablar de dinero, es un tema que ha generado tanta polémica en el mundo evangélico porque ha habido mucho abuso. Ha habido mucha manipulación. Pero los abusos no anulan el sabio uso. Un abuso, usted puede abusar de un medicamento, pero no quiere decir que el medicamento sea malo. Es la manera en que abusamos de las cosas. Por otro lado, a los pastores nos da pena tocar el tema, y menos con la Grey, porque
Hay gente que piensa, dice tantas cosas sobre el tema del dinero en la iglesia. Y uno se limita. Y uno no toca estos temas. Y uno no se imagina el daño que le está haciendo al pueblo. Es más, a veces uno tiene un corazón para ayudar a la gente y le da lástima a uno que a veces la gente se sienta comprometida a dar. Uno a veces tiene un paternalismo equivocado, tiene una idea equivocada y ustedes no saben el daño que uno les hace. Yo durante años le hice ese daño a la iglesia. Tengo 33 años de estar en Ministerio Betania y nunca le enseñé esto de dar. Esto que Pablo dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Nunca enseñé a la iglesia y yo miraba a los hermanos tronándose los dedos en toda su crisis. Y claro, ¿qué sucede? La iglesia, la economía de la iglesia, la economía de una iglesia es el reflejo de la economía de sus miembros. Ahí sí quieren, ahí por favor. El tesoro de la iglesia es reflejo de la bolsa de sus miembros. ¿Y qué sucedía? Nosotros íbamos tan ajustados como iglesia. Uno como pastor, como no toca estos temas con la gente, uno solo está sobrellevando la crisis, la carga, porque la movilización de los ministerios, los compromisos fijos de local, el impulso de los compromisos legales, pues a veces la gente no sabe, pero usted puede tener una idea. Vea los gastos de su casa y transpórtelo a una casa más grande y va a entender un poco lo que son los gastos de la iglesia. Los que son papá, mamá aquí a cargo de sus casas saben lo que es los compromisos de cada mes. Desde el alquiler de una casa o estar pagando la mensualidad de una casa a plazos, equiparla, el alimento, el vestido, la salud, zapatos, colegio, luz, agua, internet, una pupuseadita los días sábados, ¿va? Gustitos que quieren los niños a veces de pollo campero, y de repente usted tiene un panorama y usted mismo a nivel local siente que su economía no le da. Se siente limitado para cumplir algunos compromisos. Y algunas cosas las va posponiendo, paga un mes una cosa, paga otro mes otra cosa, y ahí va saltando como conejito en las finanzas, tratando de ir llevando una cosa. Pues eso mismo sucede en la vida de la casa más grande, que es la iglesia. Y uno mira las necesidades como pastor, quiere ayudar a la gente y uno se vuelve muy paternalista. ¿Y sabe qué? Uno está haciendo daño. Y no quiere decir que no tengamos planes de asistencia en necesidades específicas, críticas, impensables o impredecibles de un miembro. No hablo de eso. Cuando una persona de repente se enferma, tiene un accidente, pues el tesoro de la iglesia se hace presente. Hermana que necesita, hermano que necesita. Hay necesidades críticas e inesperadas dentro de los miembros. Y están el manejo normal de la economía de cada casa.
Pero claro, en ese manejo normal de la economía de cada casa, la iglesia no puede hacerse cargo de la economía mensual de cada familia. Sí, podemos asistir en una crisis, se cae el niño, un accidente, se enfermó una hermana y el tesoro está presente. ¿En qué podemos servir? Pero a veces, como pastor, uno cae en unas crisis que no son saludables para ustedes. Resultaba que de repente no tenía para pagar la luz de la iglesia. ¿Y cómo le pedía a la iglesia si yo miraba la economía de muchos de mis hermanos en crisis? ¿Cómo les voy a pedir para que recojamos para pagar el recibo doble si yo miro que los hermanos apenas tienen para el bus? Algunos vienen con lo del bus. ¿Y cómo hacemos? Nos cortaban la luz, nos salíamos con algunos gastos y yo hablaba con Dios. Señor, esta es tu obra, esta es tu casa. Yo solo soy el pastor, el administrador, solo soy el que trae la palabra. Y Dios trató conmigo y me dijo que el culpable era yo, que yo era el culpable, porque la economía de las familias de mi iglesia estaban así, y el tesoro de la iglesia, reflejo de la economía de las familias, estaba así, porque nuestras familias no tenían una economía sustentable, bendecida, porque yo no les había enseñado el camino de esta gracia de dar. Y yo le decía al Señor, pero es que yo no quiero tocar ese tema. Yo quiero predicar de Biblia, yo quiero de esto que dice Pablo en el versículo 7. Ustedes sobresalen en fe. Yo quiero predicar de la fe. Sobresalen en conocimiento. Yo eso quiero, enseñarle conocimiento al pueblo. En palabra, yo quiero darle palabra al pueblo. En dedicación, en amor, eso quiero enseñarle yo. No dar, no de dinero, no de pisto. Y Dios me dijo, bueno, pero es un tema del que hay que hablar. Y el único responsable de hacerlo sos vos. Pero yo no quería, y Dios me dijo, vas a invitar a una persona a predicar. Una persona del que yo había sido un gran crítico. Una persona que yo no, saben, uno a veces en sus esquemas llega a ser hasta malcriado, ¿va? Una vez me pusieron a la par de ese predicador y yo no quería estar a la par de ese predicador. Yo me le apartaba, más que nos pusieron a entrevistar juntos, yo me le aparté. O sea, era tal la repugnancia que yo sentía. Y Dios me dijo, ¿lo vas a invitar a predicar? Yo le dije, no, Señor, no. Si yo lo he criticado, yo he hablado en contra de él, le he dicho a mis líderes que ese es uno de los peores predicadores. Bueno, me dijo, eso es lo que yo quiero. Lo vas a invitar y ahí vas a aprender. Mire, créame que yo me resistía, pero yo aprendí desde el 2005 a hacer en la iglesia lo que Dios me dice, aunque yo no quiera, o aunque mis líderes estén en contra. Si Dios me dice, esto quiero que hagas, eso voy a hacer. Y me voy con los líderes y le digo, miren, el Señor me ha dicho que hagamos esto. Pero pastor, si usted mismo nos ha enseñado. Yo sé lo que les he enseñado. Yo sé lo que les he dicho. Yo sé cuál es mi opinión. Pero ¿qué puedo hacer? Pero mire, pastor, vaya, miren, yo solo les estoy diciendo, no estoy preguntando si quieren, les estoy diciendo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y bueno,
Y yo decía, ¿y este hermano cuándo va a venir? Yo ni idea tenía. Había un pastor que siempre lo traía. Y un día así por molestar, le digo yo, un día martes, le marco. Hey, le digo, ¿cómo estás? Mira, le digo, ¿y cuándo va a venir fulano de tal? Aquí anda, me dice, aquí anda. Y yo dije, ay, ¿por qué pregunté? Pero bien, aquí anda. Mira, y tiene un día libre. Sí, me dijo. El único día es el día jueves, que es el culto principal nuestro de la semana. Jueves, bueno, dije yo. Bueno, apartámelo, le dije yo. Pero mira, me dijo, son $1,000 por predicación. Esto es lo que me cae mal a mí, dije yo. Esto es por lo que yo no quería, dije yo. Sí, son 1,000 por noche. No crean que vengo cobrando eso. No vengo cobrando nada. 1,000 por noche, dije yo. ¿De dónde la voy a sacar? No tenía ni $100. 1,000 por noche. Bueno, Dios me ha dicho. Bueno, apartalo. Créanme que era una gran angustia si no tenía ni para pagar recibo y pagar $1,000 por una predicación. Mire, Dios lo mete a uno en unos líos. Créanme pero Dios es Dios. Y Él quiere trabajar a veces nuestros orgullos, nuestros esquemas, nuestras deficiencias, y sabe que lo hace, tocándonos lo que no queremos, lo que no nos gusta, lo que no nos parece, para hacernos saber que Él es Dios, hace lo que quiere y tenemos que hacer lo que Él diga, si queremos ver tiempos mejores. Bueno, me metí en ese lío así, en ese lío les digo de verdad. Yo toda la semana estuve pensando dónde prestar ese dinero. Era martes, miércoles, jueves. ¿Dónde lo presto? ¿Quién me los presta? Bueno, llegó el jueves y yo no tenía ese dinero. Llegó el predicador, llegó la noche de la predicación y yo no tenía ese dinero. Y estaba abatido, yo estaba en crisis. Bueno, el hombre dio una palabra que estremeció a la iglesia, me sacudió a mí. Dios me dijo claramente que yo era el culpable de las economías de mis familias y que muchas de esas personas pudieran estar mejor si entendieran lo que Pablo dice: abunden, sobresalgan en esta gracia de dar. No les he enseñado la gracia de dar. Bueno, ese mensaje nos estremeció tanto, quebró moldes en mi cabeza, me hizo libre. Enseño de manera libre a la iglesia la temática de dar. Quien quiera obedecer, que obedezca. Quien no quiera, que no obedezca. La palabra, no a mí. Los resultados serán en la vida de cada familia. Y les puedo decir que desde hace 15 años que tenía familias al borde de quiebras, sin la instrucción de la palabra, hoy tengo familias tan prosperadas, tan bendecidas, familias tan llenas de la gracia de Dios, que a mí me alegra tanto haber dejado, haber obedecido y enseñar a la iglesia. Tengo familias que yo las veo y me gozo en gran manera. Había
un hermano que tenía un pequeño local. No tenía nada, un par de camisas que vender. Tenía ahí sus $300 para la temporada de diciembre, ¿verdad? Invertir y vender, comprar y vender. Y en una administración de la palabra el Señor le dijo: dame esos $300. Pero Señor, le digo, es lo que tengo para invertir. Con esto salvo la temporada. Son nuestros pensamientos. O sea que yo no te puedo salvar la temporada. Sí, pero esto lo tengo. ¿Y cómo sería lo otro? Ese es mi problema. Ese es mi problema. Le dijo el Señor. El hombre obedeció y estaba ahí sentado. Le entregó a Dios lo que tenía. Se quedó sin nada. A los 2 días estaba sentado ahí en su puesto, raquítico, pensando en cerrarlo, y pasó una persona. Y le dijo, mire, le dijo, ¿y usted qué vende aquí? Ropa, le dijo. ¿Y por qué no tiene? No tengo. ¿Y quiere un crédito? Pues sí, quisiera un crédito. ¿Cuánto quiere? Pues unos $2,000. No, le digo, hablemos en serio, le digo. Pues unos 5. No, le estoy hablando de crédito de verdad. Mañana regreso. Le llevó $60,000 en mercadería, sin conocerlo, sin saber. Mire, ese hombre, su familia, hoy puedo hablar libremente, porque antes hablar de dinero era que lo empezaran a rentear, va. Mire, ese hombre, su familia están tan bendecidos. A mí me alegra verlo. Y a medida de la palabra, enseñándoles sobre las primicias, es un negocio que le da al Señor la primicia de cada día. Lo que sea. $1, $1,000. Y se lo dan al Señor. Pasaría, es más, me gustaría que ellos les contaran el testimonio. Ese es poder ser una familia. Hay una familia que el pastor Yosimar conoce, el hermano Miguel y la hermana Cristabel. Un día el hermano Miguel hizo algo que a mí me daba pena. A mí me daba pena. Y a alguna gente le daba rabia. Y mucha gente lo insultó de que era un gran bruto. Porque estando en la administración de la palabra, el Señor le dijo: dame tu carro, tu camión. Y el hombre era su machete. Él tenía una ferretería. En el mercado tenía un cuartito de quizás 3x6 de largo, una cosa pequeña. Realmente era una estupidez en términos humanos. Era una locura. Cuando se me acerca, pastor, el Señor me ha dicho que haga esto. Aquí está la llave de mi carro, de mi camión. Mire, a mí me daba una gran carga. Pero yo aprendí que el trato de Él es con Dios, no es conmigo. Y no me puedo meter en lo que Dios le ha pedido a alguien. Yo no me puedo meter en eso. Por más compasión que yo pueda sentir, no me puedo meter en las cosas que el Espíritu Santo le dice a alguien que haga. Entonces yo le dije, abrí la escritura y le dije: mire hermano Miguel, le dije, esto usted se lo da al Señor, pero usted puede redimirlo. Como dice Levíticos, usted presenta algo al Señor, pero
lo quiere redimir, lo quiere recuperar. Entonces el sacerdote, dice Levíticos, le pone una tarifa y dice: lo podés recuperar en tanto. Ahora imagínense, viene lo otro. Y le dije: bueno, yo le voy a poner el precio que esté en el mercado, yo de esto no sé. Y el hombre ha recuperado su carro y se quedó pagándole al Señor el costo de su carro. Eso a mucha gente, sí que estos son demasiado. ¿Va? Ahí estuvo. Una locura. Quizá una estupidez. Pero si eso le dijo el Señor, eso hizo él. Un día, el que hace locuras para Dios, Dios hace locuras con él. Apareció otro loco. Apareció un loco. Y le dijo: mira, Miguel, le dijo, yo te quiero vender un terreno. Un terreno que, para qué les cuento, es una cosa inmensísima. ¿Y cuánto querés? Bueno, tanto. No, hombre, yo no tengo ese dinero. Ay, me lo pagás. ¿Sabe que habían personas que se le acercaban a ese señor y le decían: te doy el doble y en efectivo ya? Y él decía: no, yo a él se lo quiero vender. Pero si es la mitad de lo que tenés, sí, pero a él se lo quiero vender. Pero yo te lo doy en efectivo y él no, sí, pero a él se lo quiero vender yo. O sea, una fijación que los demás le decían a él que era un tonto. Pero así es la cosa. Esto así funciona. Si aprendiéramos cómo funciona Dios en este campo, descubriríamos cosas que no tenemos ni idea. Ni idea. Miren, en ese terreno, bueno, ya lo terminó de pagar, ya es de él. En ese terreno tiene una ferretería que es mucho más grande que este salón, creo yo. Altísima. Aquellos 3 metros por sí. No, hombre, tiene una ferretería. Al otro lado del terreno, su gran casa. Y al otro lado, todo un predio para gallinas, árboles frutales. Ha construido su lugar para estar ahí arriba dándose norte. Ahí está. No les miento. Sus hijos, pues bien. Es difícil entender esto de dar, es difícil. Pero cuando lo entendemos, usted no se imagina que lo que hoy está por quebrar se levanta de una manera formidable, y usted que esté en un pedacito vendiendo, de repente Dios lo va a poner en un predio enorme a vender. Mi esposa sacó un préstamo de $5,000 para comprar su carro. Y estaba sentada a la par mía y me dijo: mira, el Señor me dice que le dé los $5,000. Yo le dije: ay, bebo, es asunto tuyo. No soy yo el que voy a pagar el préstamo. Porque en las cosas de dar, yo no me tengo que meter en lo que Dios le dice a ella, ni ella lo que Dios me pide a mí. Lo que Dios me pide a mí lo voy a resolver yo. No le voy a consultar a ella. Es conmigo el tema. Y él me dijo: vaya, yo lo voy a dar. Pasó. Le entregó el cheque que puso ahí en el altar y se lo entregó al Señor. ¿Y ustedes creen que anda pata? Les pregunto. No, no anda pata. ¿Saben? Anda el carro que ella quiere. A mí me deja
sorprendido, le digo, mire, de repente me dice, hey, ese carro a mí me gusta. Mire, en cuestión de semanas, Dios le provee ese carro. Podría pasar contándole los testimonios que yo tengo en la iglesia, desde que Betania comenzó a entender lo que Pablo dice, esta gracia de dar. Mire, yo digo, cuánta gente hubiera estado mejor con tiempo si yo le hubiera enseñado la gracia de dar. ¿Y por qué no lo hacemos? Razones como el versículo 1. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Cuando uno lee este versículo dice, Dios le ha dado a la iglesia de Macedonia una gracia. Entonces uno piensa, las ha bendecido en esto, las ha bendecido en lo otro, pero no. La gracia que Dios le ha dado a estas iglesias es el versículo 2, que son las razones que nosotros vemos a la gente y decimos, no, ¿para qué le voy a pedir? ¿Y cuál es esa gracia? Versículo 2, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su riqueza y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Estas iglesias estaban pasando tribulaciones. No cualquiera. Dice el texto, mi versión dice las pruebas más difíciles. La Reina Valera dice tribulaciones. ¿Qué dice? ¿Están leyendo conmigo o no? ¿No están leyendo conmigo el texto? Versículo 2 les dije. ¿Y qué están leyendo entonces? En grande prueba. O sea, estaban atravesando una crisis. Esa crisis que usted dice, no, mire, yo no puedo dar porque estoy atravesando un momento caótico. Y uno de pastor dice, vaya, pues está bien, no se preocupe, hermanita. Pero no solo eso, dice su extrema pobreza. Y sabe, resulta que la extrema pobreza y la enorme tribulación, o como dice, las pruebas más difíciles, no les impidieron dar. No les impidieron dar, sino que abundaron, dice, en rica generosidad. En rica generosidad. ¿Cómo es posible esto? Le pregunta uno. Es la gracia. Quien experimenta la gracia de Dios sabe que tiene que ser agradecido. ¿Y cuál es el error de uno? Que uno mira a los hermanos, ay, pastor, no pude pagar la luz. Ya voy a ver cómo le ayudo, hermana. Y sabe qué error estamos cometiendo. Acompáñeme al primer libro de Reyes. Un pasaje que Dios a mí me habló muchísimo. Capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículo 7. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. O sea, imagínese lo paradójico. Debe entender usted el papel de una viuda en la sociedad antigua. Estamos hablando de la persona más vulnerable económicamente.
Primero, por ser mujer. Una mujer no puede ser propietaria de nada. Las propiedades son de los varones, nunca de las mujeres. La mujer viuda está separada ya de sus padres, no puede volver a su hogar, no tiene marido, que es el proveedor para una mujer en el antiguo Israel, y tiene un hijo pequeño todavía que no le puede proveer nada. Por eso las viudas en el Antiguo Testamento son uno de los segmentos más desprotegidos y que el sistema israelita debe aprender a cuidar. Resulta entonces extraño que para darle de comer al profeta, el Señor le diga: le he ordenado a una viuda, o sea, a la más acabadita, a la más, fue a agarrar Dios la más que no tenía nada. Elías se fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua de beber. Estamos en sequía. Le está pidiendo agua. O sea, diríamos que no estás viendo que estamos en sequía, me estás pidiendo lo que no hay. Pero no solo eso, sino que este Elías salió más aventado, ¿va? Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le dijo: ay, mira, también tráeme, ¿qué? Cualquiera diríamos, este sí es un gran viviamba. Este es un vividor. Está viendo a la viudita que apenas tiene y le está sacando el bocado de pan. Yo hubiera criticado a Elías antes de entender la gracia de dar, como critiqué tantas cosas. Si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho: este sí es un vividor, este no es un hombre de Dios, este es un vivián, y se viene a aprovechar de la pobre viudita. ¿Por qué no buscó a la riquita del pueblo? No, a la viuda fue a agarrar. Se aprovecha del más débil, del más frágil, del que no puede defenderse. Vivían. Pero le da una palabra. Aquí está la diferencia entre el hombre de Dios y un vividor. El gesto que Elías pide es un gesto de fe de la mujer para alcanzar algo que ella no tiene en este momento. Y si ese gesto se cumple, entonces la mujer estaba tratando con un hombre de Dios, y ustedes deben decidir, cada uno, en la elección de fe. Ustedes deben decidir si el hombre de Dios en este lugar es un vividor o es un hombre de Dios. Porque si la palabra se cumple, entonces estamos ante una palabra de Dios que traerá bendición a nuestra vida, y entonces yo debo actuar en coherencia. Y le dice ella todavía, ella le dice: pero fíjate que no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el barro. Precisamente para eso andaba recogiendo unos leñitos para llevármelos a casa, hacer una comida para mi hijo, para mí, y será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Allí, cuando su economía está a punto de morir, usted debe saber si el hombre de Dios que le da una palabra
¿Es una palabra de resurrección o es un engaño? Cada quien debe decidir. Aquí viene el profeta. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. ¿Y qué le dice? Pero antes, o sea, que no solo no le bastó todo el discurso que le echó a la viejita, va, no, hombre, si estoy en las últimas, ya. He venido a comer esto y nos vamos a petatear con mi hijo. Óigame, ¿cuántas cosas en la vida de su familia o en su vida personal creen que ya son lo último? Pero les voy a decir algo. Si aprenden la gracia de dar, eso que creen que es lo último no será lo último. El profeta le dice todavía, pero antes, o sea, después que oye a la ancianita, pero antes le dice, antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráelo. Y luego, haz para ti y para tu hijo. ¿Saben cuál es nuestro gran problema? No tener claro qué es antes y qué es después. Es todo nuestro problema. Tenemos un desorden. Tenemos en las finanzas, tenemos un caos. Si no sabemos ni siquiera en las cosas humanas qué es antes y qué es después, mucho menos hemos entendido en el mundo espiritual de las finanzas. Con que andan gastando en lo normal, en lo humano, en cosas terciarias, andan gastando que no son principales, que no son prioridades, que no son de antes, andan gastando en tonteras que no son necesarias y fundamentales para la vida. Ahora imagínense cómo estamos en el campo espiritual de las finanzas. Elías le deja claro a la mujer qué es antes y qué es después. Claro, no está hablando de Elías como persona, sino como ministro de la palabra. Como le dijera a Eliseo, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué significa eso? Israel, Elías, tú eres para Israel su ejército. Dios se hace presente entre nosotros a través de tu palabra. Dios nos sostiene a través de esa palabra. Es su ministerio. El ministerio es antes. Eso cuesta entenderlo. Cuesta. Pero cuando entendemos esto y tratamos a Dios antes, usted no se imagina Dios como lo que dice Samuel, Dios honra a los que le honran. Honra a Jehová con tus bienes, con tus primicias, y tus graneros estarán a reventar. Todavía tendrás sobra en la bodega y ya viene la otra cosecha. Eso es lo que dice la Biblia. Antes y después haz para tu hijo. Y le da la palabra. Porque así dice el Señor: no se agotará la harina en la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Esa es la palabra. Lo que viene a continuación ya no depende de Elías. Depende de su respuesta, de su fe y de su obediencia a la palabra. Yo siempre le digo a la iglesia, yo doy la palabra tal como Dios me la da. De usted depende si quiere ser un espectador de ver a otro cómo va para arriba, o quiere ser alguien que comienza a ver lo que usted creyó era la última inversión, el último dinero, la última cosa, viene a ser el principio de cosas grandes que usted jamás imaginó. Créame.
yo he visto a mi pueblo bañado de la gracia de Dios y de la gracia de dar. De dar. Podría pasarles hablando horas de los testimonios que a mí me alegran el corazón, porque a uno de pastor lo que más le alegra es verlos bien a ustedes. Es verlos bien. Que no anden en la crisis, que no anden sobrados, que no anden coyol cortado, coyol comido. Que me digan, pastor, mire, le traje este regalito porque viajé a Sudamérica. Chica, y antes no iba, pero ni a los chorros. Vengo de Estados Unidos. Y antes no le daban ni fiado en la tienda. ¿Saben? Dios es un Dios que también salva economías. La salvación de Dios es integral, es plena. La salvación de Dios no es solo espiritual, es muy, muy material. Toda la Biblia lo dice. Lo que viene de aquí ya no depende del profeta, porque la palabra se activa o se desactiva por su acción o su pasividad. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías. No sé cómo esta mujer le creyó. ¿Saben por qué? Primero, no era judía, para empezar. No estamos tratando con una israelita, sino con una pagana. Y le cree. ¿Le cree? Hizo comida para ella, su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Y usted participa de esa palabra en la medida que la cree, y a veces contra toda lógica, contra toda crisis que tenemos, cuando logramos establecer qué es antes, qué es después, y usted entró a ese ritmo, usted comienza a descubrir por qué no lo hice antes. ¿Por qué no entendí que era antes y que era después? Y quienes entran a eso ya no quieren salir, porque han descubierto cómo es el Señor. Pero ¿sabe que no solo es eso? Aprender a dar es entrar en algo que es para siempre. Pasó la crisis. Después vino otra crisis que ya no tenía que ver con la comida. Pasado el tiempo, dice, se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave que colgó los tenis. Ella fue a ver a Elías, le reclama. Elías hace toda una acción profética. Le clama a Dios. El Señor oyó el clamor de Elías. El muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho, lo llevó a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. O sea, es que entrar en esto es entrar en un campo maravilloso. Y la mujer le dice: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor.
Pero eso hay que probarlo en el acto de obedecer la palabra. Quiero leer brevemente otro relato, segundo libro de Reyes. En el segundo libro de Reyes tenemos con Eliseo, en el capítulo 4, una historia. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Nadie le anduvo diciendo que lo hiciera, porque esto no es de leyes. Nosotros decimos que ya hemos superado la ley, pero somos legalistas. El dar a Dios no tiene que ver con leyes, tiene que ver con descubrir su gracia, con ser agradecidos, con ser espontáneos. Lo que hicieron la gente de Macedonia, dieron espontáneamente, dice Pablo. O sea, no les anduvieron diciendo den, no les anduvieron insistiendo, no, salió naturalmente de ellos. Y nos rogaban, dice Pablo, hey, no nos vayan a dejar fuera, Pablo, no nos vayan a dejar afuera, molestos. Queremos dar. Así esta mujer, nadie le dijo nada. Es que no es de leyes, es de valorar a Dios, su palabra, su obra, su ministerio. Es valorar lo que Dios está haciendo en mi vida, en la vida nuestra, en la vida de la iglesia y a través de la iglesia en la vida de otros. Es valorar y decir, Dios está moviéndose aquí. Y entonces tomar nuestros recursos y aprender la gracia de dar es ponerlos donde Dios está haciendo algo. Dar es un asunto que usted tiene que decir. ¿Está Dios aquí? Para empezar, es la primera pregunta. ¿Está Dios con nosotros? ¿Está Dios acompañándonos? Eso es lo primero que tiene que decir. Porque si usted cree que Dios no está acompañándoles, entonces levántese y búsquese una iglesia donde crea que Dios está acompañándolo. ¿Así? Porque si Dios está acompañando una iglesia y yo digo Dios está obrando en esta iglesia, entonces yo tengo que estar donde Dios está. Y tengo que hacer cosas donde Dios está. Y tengo que decirle a Dios, Dios, aquí estoy, yo y lo que tengo, ¿en qué te podemos servir? Si es que Dios está. ¿Está haciendo Dios cosas a través de nosotros en familias, personas, vidas, jóvenes, niños? Y si decimos sí, ¿qué estoy haciendo yo para cubrir todo lo que implica la obra de Dios? Porque el transporte para ir a un lugar no lo pagamos en oraciones. El recibo no llegamos acá es a decir, mire, aquí tengo el recibo, quiero orar por usted y su familia, oye, y queda pagado el recibo. A los 2 meses se van a quedar a oscuras. Tampoco el agua, ni el internet, ni nada de esto. Se paga con dinero. Dinero que Dios quiere poner en sus manos si es que no lo tienen. Dinero que Dios quiere poner en sus casas. Pero para ponerlos tienen que creer la palabra y obedecer la palabra. Mire, esta mujer, nadie le anduvo diciendo, él es el profeta, liviana. No, ella le nació. Y no le bastó, esta mujer era exuberante. Esta mujer daba más sin que le dijeran nada. Y la mujer le dijo al marido, mira, le dijo, yo estoy segura que este hombre
que siempre nos visita, es un santo varón de Dios. Por eso le digo, ¿estás seguro o no estás seguro? Es que este tema de saber si estoy poniendo mi dinero donde Dios está, ese es el tema. Y dice ella, yo no le quiero dar solo de comer, le quiero hacer un cuarto y una cama y una mesa, y que aquí viva, que aquí duerma, que venga todas las veces que quiera. Esta es su casa. Y el hombre, vaya pues. Esa mujer tenía todo, pero no tenía algo que el dinero no puede comprar. No podía tener un hijo. Era estéril. Y Dios trabaja así, mire. Esta es la manera de trabajar. El hombre de Dios refleja la manera de trabajar de Dios. Versículo 13. Entonces Eliseo le dijo a Giezi, te has tomado muchas molestias. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabe qué dice el Señor? Te has tomado molestias. ¿Qué puedo hacer por ti? Tú has dado cosas, has hecho cosas y has puesto cosas para mí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Así es Dios. Así trabaja el Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? Bueno, obtuvo, fíjese bien, obtuvo su hijo, salió embarazada. Un día el hijo se enfermó y se le llevó al profeta. Va, usted me lo dio, usted me lo cura. Y así fue. Es que mire, tratar con Dios es agarrar como un combo de muchas cosas, en cualquier área, en cualquier aspecto. Y sabe que esta mujer billetuda, esta mujer de dinero, un día le llegó la crisis, porque las crisis siempre llegan. Capítulo 8, lea conmigo. Capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, Eliseo había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido, anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que esta dure 7 años. O sea, le dice, mira, aquí va a haber crisis, ándate, por lo menos salvate vos. ¿Ah? Y la mujer así lo hizo. Dice, la mujer se dispuso a seguir las instrucciones. Otra vez, seguir las instrucciones del hombre de Dios. Y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. Dejó todo, su casa, su terreno, básicamente perdidos. Pero se pierde con Dios. Y dice, al cabo de 7 años, cuando regresó al país del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolvieran su casa y sus tierras, porque ya las había perdido. Ahí donde había dormido el profeta, donde había comido, donde había descansado, ya lo había perdido. Pero le quiero decir algo, lo que usted pone para Dios no lo va a perder jamás, aunque parezca, jamás lo va a perder. Y sigue diciendo, y precisamente, bueno, en ese momento, versículo 4, en esos momentos el rey estaba hablando con Giezi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. O sea, el rey le decía, hey, contame, ¿qué hizo Eliseo en tal vez? ¿Qué hizo en tal cosa? Quiero oír esas historias. Y precisamente cuando Giezi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó
para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Ella llegó para pedir. Pero le quiero decir algo. Cuando usted ya ha tratado con Dios, usted va a pedir y ni siquiera tiene que pedir. Dios se lo va a dar íntegro. No tiene que andar pidiendo. Y mira lo que le dijo. En ese momento Giezi le dijo: mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. O sea, Señor, te acabo de contar la historia. Aquí está la mujer, ve. Y el rey le hizo preguntas y ella se lo contó todo. ¿Sabe por qué? Porque ella tenía cosas que contar. Ahora, ¿y si no hubiera hecho nada por el hombre de Dios? ¿Y si nunca le hubiera dado nada al hombre de Dios? Nunca hubiera tenido nada que contar. Lo que tenía que contar, eso es lo que al rey, y mire el rey lo que dice. El rey ordenó. ¿Sabe que ella no llegó a pedir? Llegó a contar lo que Dios había hecho, lo que ella había dado, lo que ella había actuado. No llegó a pedir. El rey llamó a un funcionario y le dijo: devuélvele todo lo que le pertenecía a esta mujer. Todo. Pero no solo eso. Incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras en 7 años. Que no las trabajó, no invirtió, no hizo ni un 5 de gasto, y va a recibir las ganancias como que las haya trabajado, porque eso es tratar con Dios. Esa es la gracia de dar. Esa es la gracia de dar. Esa. Así devuelve Dios. Claro, la tsunamita pudo decir: no, dejarlo pasar. Pudo. ¿Cómo usted puede tomar su decisión esta noche? O decir: no, hombre, es un hombre de Dios, yo sé que Dios está obrando ahí, voy a contribuir. Quiero terminar por el más grande de todos, Lucas capítulo 8. Lucas 8. Versículo 1. Después de esto, ¿está conmigo ahí? Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino, que esto es lo que hacemos como iglesia. Este es el trabajo nuestro. Este es el compromiso de su pastor. Esa es la misión de este pueblo: andar anunciando las buenas nuevas del reino. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. O sea, tenía sus billetes. Y Juana, Susana y muchas más. ¿Y qué se dicen que hacía ella con Jesús? Con Jesús, ¿qué hacía? De sus recursos ayudaban al ministerio de Jesús. Sí, Jesús predica, sana, pero anda con 12 fijos, y de oración no se va a llenar el estómago. Anda con 12, por decir un número, pero con Jesús andaban muchos. 12 era lo básico.
Andaba un grupo mayor y andaban con él para arriba y para abajo. Usted puede decidir si es el Señor en quien Dios nos está ministrando y son sus discípulos que están aprendiendo, o usted dice, ese es un pajero y todos son vagos que lo siguen, no tienen nada que hacer. Usted decide. Si usted dice, no, hombre, yo no sé, este es un Vivian con unos vagos, yo no doy ni un 5. O usted dice, Él es en quien Dios nos bendice con las buenas nuevas del reino. Ese es su equipo de discípulos y yo voy a tomar de mis recursos, porque todo lo que hacen, andar recorriendo las aldeas, eso no por muchos milagros que haga Jesús. Ellas ayudaban al ministerio de Jesús. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Habían dos maneras de ver a Jesús: verlo como un impostor, un blasfemo, un endemoniado, un pecador, como lo miraba la gente poderosa, o la lectura de fe de decir, es enviado de Dios y yo voy a poner de lo que tengo para que su ministerio continúe. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es el ministerio que se hace con recursos. Y esos recursos quizá hoy no están en sus manos. Quizá usted cuando recibe su sueldo ya lo debe. Quizá usted termina la quincena raspadita, si es que no quebradita. Llega el mes ya rebotando. Pero ¿sabe qué dice el Señor? El Señor dice que si su ministerio, su casa, y termino con Ageo, acompáñenme a Ageo por favor. Quiero terminar aquí. Dice Ageo capítulo 1, versículo 5. Porque esto dice el Señor para ustedes esta noche. Ageo 1:5. Así dice ahora el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Esta es una manera de decir, hey, yo le pongo ganas y no me abunda. Hey, yo le meto con todo y no veo la mía. Hey, yo de verdad me rebusco. ¿Cuántos se rebuscan y sienten que no, los esfuerzos no son compensados? Que no va paralelo lo que usted se esfuerza a los resultados que obtiene. Esa es la manera de decirlo, lo que dice el profeta. Versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto. O sea, reconstruyan mi casa y yo lo voy a ver con agrado. Yo me voy a sentir complacido de ver el esfuerzo, el compromiso de que construyan mi casa, traigan su madera. Y dice, manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco.
Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, dice el Señor. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar los frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y el vino nuevo, sobre el aceite de oliva y el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre toda la obra de sus manos. El pueblo reflexionó. Y en el capítulo 2, el pueblo se moviliza. El pueblo comienza a levantar la casa de Dios. Eso es lo que dice en síntesis el capítulo 2. Y cuando el Señor, cuando ellos dijeron, manos a la obra, y Dios vio que hicieron caso a la palabra y dijeron, bueno, hagámoslo, metámosle a esto. Dios vuelve a dar una palabra en el 2:6. Ahora así dice el Señor, dentro de muy poco haré estremecer los cielos y la tierra, la mar y la tierra firme. Haré temblar a las naciones y lo deseado por ellas llegará aquí. Lo que usted necesita, alguien lo tiene ahorita. Mire, yo les podría contar testimonio de eso. A veces estamos matándonos, no, hombre. Hay gente que se está matando por lo suyo y a usted le va a llegar. Pero usted ya puso mano a la obra del Señor. Usted trate a la casa de Dios. Deje que lo que usted desea, alguien lo tiene. Y dice, lo haré llegar aquí. Lo haré llegar aquí. Así llenaré de esplendor este templo. Mía es la plata, mío es el oro. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. Y en este lugar concederé paz, afirma el Señor. Termino con el versículo 21. Así dice el Señor. Bueno, perdón, antes. Versículo 15, disculpen. Ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en el templo del Señor, ¿cómo les iba? Póngale cabeza. Cuando usted comience a comprometerse con el antes, haga sus análisis. ¿Cómo le iba antes? ¿Y cómo le va a ir después? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Así era antes. Y si iba a lagar esperando sacar 50 medidas con el contenedor del mosto, solo sacaba 20. Castigué con plaga, peste y granizo toda la obra de vuestras manos. Sin embargo, no se volvieron a mí. Ahora reflexionen de hoy en adelante. Día en que se pusieron los cimientos, reflexiones. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? Hasta ahora la vid, la higuera y el granado y el olivo no ha dado frutos. Pero a partir de hoy, ¿qué dice? Yo lo bendeciré. ¿A partir de cuándo? De hoy, el día que decidieron poner cimientos a la casa de Dios. El día en que decidieron entender qué es primero, qué es antes. Y decir, esto es del Señor. Esto es para la casa del Señor.
Esto es para el ministerio del Señor, es para la obra del Señor. Y usted haga sus números, así como hace sus números normales. ¿Cómo le va hoy y cómo le va a ir? ¿Sabe que en estas cosas a veces recibimos un poquito y nos alcanza para tanto? No como hoy, que recibo un montón y no nos alcanza para nada. Es que ustedes no tienen idea lo que es tratar financieramente con Dios. Pero a partir de hoy, dice el profeta, si ustedes toman la palabra y aprenden el antes, sus finanzas van a cambiar. Sus hijos no estarán siendo sacados de los colegios, van a pagar con anticipación. La cuota la sacarán antes de lo pensado. Pero aprendan a darle a Dios antes lo que le pertenece a Dios. Pónganse de pie, iglesia. Dice el profeta, reflexionen. Reflexionen. ¿Cómo ha sido su compromiso con la obra de Dios? ¿Le trae a Dios las monedas que le quedan? ¿O usted aparta lo de Dios antes de venir a la casa de Dios y decir: Señor, esto es lo tuyo, esto es lo que llevo a tu casa, esto es lo que llevo a tu ministerio, para seguir expandiendo las buenas nuevas del reino, para seguir sanando, para seguir liberando? Señor, probadme, dice el Señor, probadme, probadme. Señor, yo voy a probar, dígale. Quiero empezar a caminar contigo en esto de dar. Quiero entender en esto de dar. Sí, dice Pablo, ustedes han crecido en todo, pero deben crecer en dar. Hay un círculo que se debe completar. Sí, hablen lenguas, está bien, pero debe crecer en el dar. Sí, enseña, sí, canta, sí, ministra, sí, evangeliza, pero deben sobresalir en esto de dar, dice Pablo. Sí, sale a las campañas, sale a las comunidades, pero debe sobresalir en esta gracia de dar, dice Pablo. Y hoy es el día que la palabra de Dios quiere quebrar cadenas y ataduras financieras ligadas a mentalidades donde la pobreza primero está en nuestra pobre manera de dar. No hemos descubierto todo lo que viene a nuestra vida cuando construimos la casa del Señor, la obra del Señor, el ministerio del Señor. Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. No es solo tu alma, hermano, en todo. Tus hijos, tus hijas, los hijos de tus hijos, tus proyectos, tus planes, tus metas, tus propósitos, tus inversiones, tus negocios, tus empresas, tus proyectos educativos, tus visiones, los anhelos de tus hijos. ¿Cuántos de tus hijos quieren estudiar carreras que tú no puedes pagar? Tú no las puedes pagar, pero Dios sí. Trata con Dios. Hay cosas que tú no puedes cubrir.
pero tu Dios sí puede cubrir. Y esta noche es noche para empezar. Esta noche es noche para comprometerte con Dios, para traer a la casa del Señor. Ven esta noche. ¿Qué quieres? Dile al Espíritu Santo. Y lo que Él te diga, tráeselo al altar. Desde hoy, dice, desde hoy yo los bendeciré. Trae al altar para reconstruir la casa de Dios hoy, mañana, pasado, la otra semana. Toma lo que tienes, tráelo. Créele al Señor. Créele al Señor. No dejes pasar. El mensajero pasó allí. La tsunamita pudo dejarlo y que se vaya. Pero le dijo: no. Yo lo haré. Toma tu ofrenda. Toma lo que tienes. Créele a Dios. Tráeselo. Tráeselo al altar, pueblo. Cree a tu Dios. Cree su palabra. Y desde hoy, dice, yo digo que los que han traído que se queden aquí. El Señor dará una palabra para ustedes. La palabra predicada se hará carne en ustedes. La palabra predicada. Usted dice: pero es que yo solo tenía esto para mañana. ¿Quieres creerle a Dios o confiar en tu mano? En tu mano. ¿Cuántos planes estás haciendo y no miras la manera de cómo se abrirán para llevar esos planes? Si pudieras creerle al Señor, tú vas a ver que la puerta que hoy ves cerrada, hermética, imposible de abrir, se va a abrir de par en par. Las cosas en tu familia, hay cosas que no puedes, como a la tsunamita no podía tener hijos. Hay cosas que son imposibles. ¿Cuántos tienen un imposible en su familia esta noche? Cuando le creemos al Señor, el Señor se encarga de esos imposibles. ¿Cuántos perdieron un negocio? ¿Cuántos quebraron en una empresa? ¿Y usted cree que eso ya quedó perdido para siempre? Déjeme decirle que no conoce al Señor entonces. Déjeme decirle que no sabe quién es su Dios. ¿Cuántos dijeron: ve aquella, por gusto le dio de comer al profeta, perdió sus tierras? Ve aquella, por gusto gastó su dinero y perdió sus bienes. No, hermanito. Dios estaba haciendo trabajar su tierra para ella. No los había perdido, solo estaba distante de su tierra. La tierra estaba produciendo, estaba trabajando, y ella no gastaba ni un 5. Pero un día el rey dijo: denle en todo, devuélvanle su tierra y todo lo que su tierra ha ganado. Cuando tú te metes con Dios en el área de finanzas, Dios se mete contigo en el área de finanzas. Tú te metes con Dios en el área de dar, Él se mete contigo en el área de dar. Y te voy a decir algo: nadie le gana a Dios en el dar. Nadie. Él es el que da por excelencia. Él es el que más da. Y da más de lo que pedimos, dice, o más de lo que pensamos, o más de lo que queremos.
Él da más de lo que yo puedo imaginar o pensar, dice la Biblia. Desde hoy quiero que te metas con el Espíritu Santo en las finanzas y siempre dile: ¿qué quieres de mí? Y hágalo. Oh, iglesia, el Señor se te vendrá encima. El Señor caerá sobre ti. Su rocío, su lluvia, sus bendiciones. Es precioso cuando uno ve venir a Dios con toda su bondad sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Créanme, yo jamás siquiera pensé o imaginé que mi hijo estaría estudiando fuera. Jamás. Si era limitado, apocado. Y está estudiando en Alemania. ¿Saben por qué? Porque en el dar Dios me ganó a mí. Me dio mucho más de lo que pensé o imaginé. Tus hijos conquistarán las puertas de tus enemigos. Tus hijos serán coronados de favores, misericordias y bondades. Tus hijas de repente te llegarán con noticias: papá, hay una oportunidad. Mamá, me han ofrecido esto. Porque Dios se deja venir, y se deja venir con todo. Tu palabra ha sido entregada tal como la diste, Señor. Tu pueblo la ha creído, la ha tomado. Y no solo hoy, sino que de ahora en adelante habrá un antes claro para ellos. Y conforme a esta palabra, sobre este pueblo caiga tu gracia, tu gloria. Dios reprenderá lo que ha estado carcomiendo tus proyectos. Dios apartará a los enemigos que están estorbando tus empresas. Dios resucitará lo que creías perdido. Dios abrirá oportunidades que ni siquiera soñaste. Volveré en 2 años, iglesia. Y los que tomen esta palabra y empiecen a vivir el antes con claridad y mantengan su fidelidad al Dios del cielo, en 2 años hablamos. Y oigan bien, no olviden cómo están ahora, porque a veces se nos olvida cómo estuvimos cuando ya estamos bien. Por eso la Biblia dice: no olviden, porque me van a contar de ahora en adelante todo lo que vendrá a su vida, a sus familias, todo lo que Dios traerá, cómo Dios los va a sorprender, cómo Dios los va a dejar atónitos, cómo Dios los va a dejar boquiabiertos. Como ustedes dirán: grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Grandes cosas, grandes cosas. Y habrá quien se agarre de ti y le diga: llévame allí, yo también quiero. Cuando vean cómo Dios te levante, cuando Dios diga: y este que no era el que estaba quebrado, ¿de dónde le vino esto?
Y esta que no era aquella que no podía ni pagar. ¿Y cómo es que ahora tiene tal cosa? Y esta que no andaba con sus hijos para arriba y para abajo, que nadie le daba ni donde alquilar, y hoy tiene casa. Y esta o este. Y tú, como la mujer, contarás. Contarás. Sí, yo era, pero Dios ha hecho cosas grandes conmigo. Aleluya.